¿Te atreverías a apostar todo lo que tienes para anunciar que el reggaetón va a desaparecer? ¿Serías capaz de anunciar, de pronosticar, de vaticinar la desaparición de uno de los géneros musicales más importantes que existen hoy por hoy en todo el universo? ¿Sería una apuesta segura? ¿Sería una apuesta loca? ¿Cuál sería el resultado? No sé qué estás pensando, no sé si lo harías o no, pero sí conozco a alguien muy de cerca que fue capaz de apostar, de anunciar la muerte del reggaetón y, por supuesto, perdió. De eso hablaremos hoy en Todos en X. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Jairo Duarte y estoy feliz de que pasen aquí a mi espacio, a este lugar donde me disfruto tanto poder generar este contenido, grabar para ustedes y poder analizar y darles información que de repente no manejaban, otros que sí conocían, que coinciden, que difieren. De eso se trata esta dinámica. Y hoy con un tema que va a estar bastante bueno, especialmente si fueron enganchados, fueron atraídos y se mantienen acá en base a la introducción que he hecho y que tiene que ver con el reggaetón. Muchas de las personas que forman parte de la audiencia, que consumen y que agradezco muchísimo el contenido que genero, me han preguntado que por qué no hablo de reggaetón. Pareciera que la respuesta es obvia y es que no lo tengo como una premisa, no lo tengo planteado porque bueno, al fin y al cabo genero mi contenido, lo propongo y quienes están acá han aceptado ese tipo de información que les transmito y han entendido que no precisamente mi especialidad tiene que ver con el reggaetón. Sin embargo, han habido preguntas que me han llamado la atención que por qué odio el reggaetón. Tal vez estén condicionados por comparaciones que he hecho, menciones que he tenido en algunos episodios con Bad Bunny, con las nuevas generaciones, el tema de los ritmos urbanos, en comparación con mi preferencia abiertamente declarada, manifiesta, de géneros musicales rock, pop, alternativo, punk, metal de los 80, los 90, 2000 y por ahí coqueteamos con los 70. Y hoy pues bueno, creo que es justo que les cuente una anécdota, más allá de darle una explicación científica de por qué no meto reggaetón. No quiero hoy caer en un terreno de conflictividad o un terreno de radicalismo donde certifico, avalo ese comentario de que por qué odio el reggaetón. Parece que es muy fuerte la palabra odiar como para venir hoy y sentar una posición de eso, de odio hacia un género musical que tiene tantos seguidores, que tiene tantas personas que lo disfrutan a nivel mundial, o personas que no necesariamente son fans del reggaetón, pero que lo respetan, lo aceptan, incluso lo bailan. Y tal vez esté yo en ese terreno si supieran. No lo escucho, no lo tengo en ninguna de mis playlists, no tengo el más mínimo coqueteo de reggaetón ni en mi dispositivo, ni en mi computador, ni en mis planes de hacer producción, pero sí he escuchado reggaetón. Trabajo en radio, tengo 30 años trabajando en radio juveniles donde el reggaetón ha estado presente. He presentado canciones de reggaetón, he presentado reggaetoneros en vivo, he entrevistado reggaetoneros. He bailado reggaetón, no les voy a caer a mentiras. Mal, pero lo he bailado, lo he intentado. He puesto reggaetón en fiestas donde me ha tocado asumir que soy DJ, como en una fiesta donde está cumpliendo años la novia de mi hijo y están todos sus compañeritos bailando y me comparten un pendrive con música o una memoria con música de reggaetón y me piden que ponga reggaetón. ¿Cómo no lo voy a poner? No llego a ese extremo. Mis hijos escuchan reggaetón, disfrutan el reggaetón. No sé si son grandes amantes, no creo, pero sí escuchan reggaetón. En su habitación a veces emergen notas de reggaetón y no por eso los voy a correr de mi casa. O sea, si odiara el reggaetón, tendría acciones tan radicales como esa. Prohibir el reggaetón que se escuche en las cuatro paredes de mi pequeño apartamento, o desheredar, desterrar a un hijo, a un vecino, a un amigo porque escucha reggaetón. No, creo que la tolerancia siempre tiene que estar presente y tolero que hayan personas que les guste el reggaetón, aunque yo no comulgue, no me guste, ni sea mi ritmo preferido, lo tolero y lo respeto como la gente tolera y respeta que a mí me guste la música de los 80 y los 90 y seguramente muchos de los que están viendo esto comparten conmigo ese gusto. Si nos respetan ese estilo musical, si respetan que disfrutemos de esos géneros musicales, debemos respetar a los demás. Ahora, caer en el terreno de cuál es mejor, que por qué es mejor, por supuesto que podemos generar un debate hasta interminable. Quienes van a defender el género urbano, el reggaetón, he visto entrevistas de reggaetoneros que se autodenominan como artistas, como compositores. Puedo diferir de eso.
he visto artistas urbanos, intérpretes del género urbano, que se autodenominan como grandes representantes vocales, que tienen que son extraordinarios intérpretes vocales, cuando uno sabe que es normal que en estos géneros se utilicen aplicaciones que ayudan o que generan un sonido muy particular de reggaetón que no precisamente enaltece facultades vocales. Pero bueno, son posiciones, son puntos de vista. Y en esa discusión yo sí voy a defender porque la música de los 70, los 80, los 90 fue buena. De hecho, tengo no solamente la defensa, sino que tengo argumentos que considero son válidos de por qué esa música fue tan buena y por qué 40, 50 años después sigue sonando y la disfrutamos. Pero no es el tema de hoy. El tema de hoy es contarles una anécdota de cómo me fue con el reggaetón, como lo dije en el intro, una vez que le declaré la guerra e hice algo impensado, algo demencial, si se toma en cuenta, especialmente para esta época. Debo abonar en mi defensa como un argumento que pueda justificar por qué hice esa locura, el momento en el que la hice, que fue en el año 2005, que me parece había una coyuntura del reggaetón creciendo enormemente, pero que no había logrado un nivel de consolidación como el que tiene 20 años después, donde ya es aceptado como un género que es hasta premiado. Los Grammy tienen premios para reggaetoneros, donde ya hay artistas con recorrido ampliamente conocido, muy famosos, multimillonarios, que son exponentes de este género. Pero en el 2005 no era así. En el 2005 el reggaetón se estaba aún abriendo paso, y de ahí viene que intente hacer como una especie de línea de tiempo desde mi punto de vista, que no tiene nada que ver con bases científicas, históricas, no. Como lo capté yo, como lo viví yo, como lo vimos en nuestra generación, que seguramente van a coincidir ustedes, en algunas partes seguramente me voy a equivocar, voy a echar el tiempo para adelante, para atrás, voy a dar fechas erróneas, pero bueno, es mi percepción. En ese 2005, siendo yo un tipo de 32 años, muy joven todavía, iluso en la vida, y viniendo de trabajar en la radio, ya tenía un recorrido importante en la radio, cerca de 10 años haciendo radio en aquel momento, en aquel 2005. 10 años ya. Yo comencé en el 95, 2005 ya tenía 10 años haciendo radio, o sea, tenía una experiencia importante. Venía trabajando en radios juveniles, de corte juvenil, entiéndase, radios teenager, o sea, para jóvenes, para chamos, como decimos en Venezuela, bastante jóvenes que escuchaban la música que la radio juvenil proponía en aquel momento. Y empezaba a llegar los primeros representantes del reggaetón. El reggaetón aquel de Wisin y Yandel, el reggaetón de Héctor el Father, el reggaetón de Calle 13, de Tego Calderón, de Don Omar en sus primeros pasos. Bueno, toda esa camada de reggaetoneros jóvenes en aquel momento, emergentes, que yo sé no son los primeros, no fueron los fundadores. Ellos son los herederos de un grupo de reggaetoneros que de alguna manera fueron los que sentaron la base para lo que tenemos hoy en día. Pero en aquel 2005 o antes ya venía el reggaetón consolidándose, y en la radio donde yo trabajaba se ponía reggaetón. En base a mi experiencia, lo que estaba ocurriendo, lo que se estaba viendo, y esa especie de lucha y la resistencia que mantenía el pop, el rock especialmente, el grunge, el rock alternativo, que venía de una década y que ya venía en desgaste y ya estaba cerrando un ciclo que en aquel momento no entendíamos. Uno apostaba, porque si vamos a hablar de bandas, te puedo decir que estaba en pleno auge Papa Roach, que está en pleno auge Limp Bizkit, que estaba en pleno auge Metallica, estaba, bueno, en un momento de su carrera de madurez increíble. Estábamos hablando los que interpretan Chop Suey, oye, olvidé el nombre. Bueno, bandas un pelo más pop, más alternativo, más el punk de aquel momento. Bueno, lo que estaba haciendo Green Day, lo que estaba haciendo Blink 182, lo que hacía Sum 41, era el año o era un momento donde el rock también estaba con extraordinarios exponentes y se sentía que no estaba en decadencia, que no había un desgaste de este ritmo. Esos exponentes, esa música competía con los primeros reggaetones que empezaban a surgir. Y por supuesto que uno escuchaba aquello y decía, no lo acepto, no lo tolero, no lo quiero. Pero empezaba a abrirse paso y estaba siendo importante el camino que ya venía abriendo estos primeros reggaetoneros, estos primeros esbozos que había del reggaetón. En ese instante, en ese punto fue donde
hice una apuesta muy atrevida, no porque tuviera una base científica, no porque tuviera conocimiento real de algo, no. Simple intuición de lo que estaba sintiendo en la radio, unido a una ambición comercial importante, ya que justo ese año estaba por abrir un bar. Estaba haciendo una inversión, había decidido meterme en el tema comercial y consideré que tenía la posibilidad de montar un negocio. Y ese negocio, siendo un tipo joven aún, soltero, conocido en la radio, no fue otra idea mejor que un bar. No puede ser un restaurante, no puede ser una tienda de ropa, no, un bar. La vi fácil. Bueno, dije, me cobro y me doy el vuelto, como decimos en Venezuela. ¿Por qué? Porque, bueno, va a tener un bar. Yo era un asiduo y consecuente visitante de discotecas de bares, que eran además mis clientes. Era un tipo joven, soltero, salía mucho de discoteca. Y estaba cansado de tener que pagar, hasta tener que pedir que me permitieran ingresar, que si estaba full no me dejaban entrar, que si era con la radio no pasaba. Entonces, bueno, dije, no, voy a tener mi propio bar. Es mi propio bar donde yo decido qué voy a consumir, qué voy a beber, donde yo soy el dueño y no me van a prohibir la entrada si haya una cola para entrar o haya mucha demanda para ingresar, donde yo ordeno qué es lo que quiero consumir o qué música quiero escuchar, y ahí viene una parte importante. Yo decido a qué horas abro, a qué horas cierro, y además, en medio de toda la diversión y lo extraordinario, la experiencia de tener un bar, voy a tener ingresos. Maravilloso. 2 y 2 son 4, vamos a montar un bar. Y sí, logro la inversión, me asocio con 2 amigos más y montamos La Parada Bar. Para venezolanos, tal vez les suene, específicamente gente que estaba en Mérida en aquel periodo. No fue un bar legendario, no. Fue un bar que tuvo un auge, tuvo una pegada, tuvo un momento importante de aquella generación de jóvenes, echamos, que estaban saliendo, y que además venía con ese espaldarazo que le daba mi marca, mi propia marca de la radio, a lo que iba a ser el bar con el nombre del programa que me dio tanto reconocimiento. Entonces, ahí está la historia de dónde surge la idea y cómo monto mi bar. El bar en sus primeras de cambio, bien, un éxito, pero llegó el momento de definir el estilo del bar. Era necesario definir qué estilo íbamos a adoptar. En aquel momento habían estilos, bueno, de las discotecas que te ponían de todo, habían discotecas especializadas en vallenato, habían discotecas especializadas en reggaetón, habían discotecas, habían predespachos que era más, estaba muy de moda, está empezando el auge del chill out, entonces esa música chill para la gente que quería ir a un predespacho, ver, irse a otro lugar, y ahí cerraban. Y bueno, había toda esa variedad. ¿Qué iba a hacer la Parada Bar? Surgió la pregunta. Entonces fue ahí donde vino mi apuesta, mi arriesgada apuesta. Y lo hice en base a la experiencia de ver lo que estaba ocurriendo con los ritmos de aquel momento que sonaban a nivel mundial, lo que me llegaba por la radio. Dije, ¡cling! Me sonó así y dije, nada, vamos a apostar a que no vamos a tener reggaetón. Había una saturación en aquel momento en el mercado de tanto reggaetón que nosotros dijimos, vamos a hacer una alternativa para los que no les gusta, a los que no nos gusta el reggaetón. Vamos a proponer un bar donde no va a sonar el reggaetón, donde el reggaetón está prohibido. De hecho, lo vamos a manifestar con un eslogan, lo vamos a bautizar, era el segundo nombre, era el subtítulo de La Parada Bar. La Parada Bar, y tenía como ese especie de subtítulo, como eslogan, libre de reggaetón. Sin reggaetón. Recuerdo que eran los eslóganes en las campañas publicitarias de radio que hacíamos, decía La Parada Bar, sin reggaetón. Mira, con eso al principio encontramos muchísimo apoyo, especialmente del sector masculino, hombres, que decían, me parece perfecto, muy bien que no haya reggaetón. Y bueno, por ahí nos metimos, por ese camino nos metimos, de un bar que todo lo contrario a lo que hacían los demás bars, porque la mayoría de negocios que estaban en ese ramo lo que más ponían era precisamente reggaetón, porque le funcionaba y mantenía movimiento, gente que consumía muchísimo en medio del fragor de bailar y todo. Yo dije, nosotros vamos a ir, si todo el mundo se está yendo al frente, nosotros vamos a ir para atrás. Si la gente está yendo por la derecha, nosotros vamos por la izquierda. Y fue ahí donde decidimos irnos con este eslogan, sin reggaetón. Entonces, si no íbamos a sonar reggaetón, ¿qué música iba a sonar La Parada Bar? Siendo un bar preponderantemente juvenil para chamos, decidimos que íbamos a sonar música pop, íbamos a sonar algo bailable, por supuesto, pero sobre todo vamos a sonar el electrónico, íbamos a sonar música electrónica. De ahí empecé a captar los DJs más reconocidos en ese género, que había muchísimos y muy buenos además en el ámbito electrónico, y dijimos, nada, tenemos todo hecho. Mientras todo el mercado se está peleando, los consumidores de reggaetón, y se tienen que picar esa torta en muchos pedacitos pequeños, nosotros vamos a comer la enorme torta gigante de quienes no quieren reggaetón y quieren disfrutar de nuestra propuesta musical. Listo, eso está condenado al éxito. Abrimos y
sin mentirles, el primer mes fue un éxito increíble. El bar a reventar, la convocatoria estaba funcionando, la gente se acercaba, disfrutaba y nos felicitaban por nuestra iniciativa donde efectivamente no había reggaetón. Y toda la noche se bailaba música electrónica, drum and bass, electro house, bueno, todas las fusiones habidas e inimaginables que la música electrónica te pueda permitir, la sonábamos nosotros. Alternamos con DJs invitados, DJs que venían de otras partes y bueno, iba todo muy bien. Disfrutaban las personas. El bar estaba facturando y dije, logré el sueño de mi vida y además me está dando ganancia. Un buen día, recuerdo un fin de semana, donde esperábamos la asistencia común, donde esperábamos la respuesta habitual, me doy cuenta que no hay tanta gente y lo que más me llama la atención, que en medio de la poca gente que había, aquellos poquitos que estaban se fueron relativamente rápido. O sea, el bar abría, vamos a poner que la gente empezó a llegar 9 de la noche, 10 de la noche, cerramos siempre 3 de la mañana. Y a esa hora había gente, había que prender las luces, apagar la música y váyanse, 3 de la mañana. Bueno, esa vez, antes de las 12 de la medianoche ya el bar estaba vacío. Había llegado algo de gente, no mucha, no la de costumbre, y los que habían llegado se fueron antes de las 12, 12 y media de la noche como muy tarde. Algo había pasado. Pensé que había sido algo accidental, algo de momento coyuntural y al otro día volveríamos a la normalidad. No, al otro día fue igual. Al siguiente fin de semana igual, incluso peor, y llegó un momento en que ya prácticamente nadie estaba yendo al bar. ¿Qué había pasado? Bueno, después encontré la respuesta, que es lo que quiero comentarles, que cómo fue que lo entendimos. Dos cosas pasaron. Una, que empezamos a quedarnos puros hombres en el bar. No habían prácticamente mujeres. Y las mujeres que iban eran las que les solicitaban a quienes le habían invitado, amigos, pareja, lo que fuese, que ubicase en otro lugar porque no querían estar ahí ya que no había reggaetón. Cuando hablo con los amigos me hablan claramente, me dicen, mira Jairo, yo te quiero mucho, te apreciamos, disfrutamos el bar, a mí me encanta el electrónico, lo que está sonando, etcétera, pero me voy. ¿Por qué? Porque obviamente el motor, la célula fundamental, la chispa elemental que mueve un local de estos son las mujeres. Las mujeres la mueven sea por consumo propio, sea porque las invitan, o sea porque las mujeres que están ahí son las que al fin y al cabo atraen en líneas generales al público masculino que quiere ir a verlas, conocerlas, chancear, tratar de ver si hay algún tipo de coincidencia o ahí está la mujer de mis sueños, de mi vida, no sé. La mujer es importante y la mujer es la que manda. No es un cliché, no es un decir, es realmente en el mundo, y el que tenga un bar, una discoteca sabe que es así, que la mujer al fin y al cabo es la que tiene la última palabra. Y las mujeres que tenían esa última palabra en mi bar, la última palabra era, ay, vámonos de aquí porque yo quiero bailar reggaetón y en esta no ponen reggaetón, en este antro no ponen reggaetón. Esa era la palabra, la frase que utilizaban. Y mis amigos pues me decían, te quiero mucho Jairo, pero me tengo que ir porque yo quiero que ella baile reggaetón. Salí con ella y no quiero que se me caiga la noche porque no tiene cómo bailar. Y así pues, eso que pasó como algo accidental se terminó convirtiendo en tendencia hasta el punto en el que efectivamente ya estaba yo en mi hermoso, espectacular bar mirándome las caras con los meseros, con el DJ, con el seguridad, con el de mantenimiento, con el administrador, todos mirándonos la cara porque no había público. Habían dejado de ir porque no sonábamos reggaetón, lo que había sido mi apuesta, mi gran propuesta, mi gran idea de que iba a ser el factor diferencial que iba a darnos el éxito. Solo funcionó un mes y después de ese mes nos vinimos en picada. El bar empezó a entrar en crisis. Parte del problema que hubo en aquel momento, para complementar esta historia, fue que justo cuando yo hago esa arriesgadísima apuesta, esto estaba ocurriendo en... esto fue en Miami, esto fue en los Estados Unidos. En Miami, sin embargo, voy a aclarar, es la entrega de los American Music Awards Latinoamérica, ¿ok? Los ABA, pero de Latinoamérica. American Music Awards de Latinoamérica. Se realizó el acto en la ciudad de Miami. Una buena cantidad de asistentes. Este es el momento en el que aparece Daddy Yankee. Aquí está Daddy Yankee haciendo su interpretación. Estaba en un momento importante de crecimiento artístico de Daddy Yankee. No tenía el nivel, la fama que tiene hoy. O que obtuvo hasta hace poco que había anunciado su retiro, pero ya era un artista emergente importante, especialmente en el reggaetón, era respetado. Daddy Yankee tenía la particularidad de que era un reggaetonero gringo, o sea, latino, de ascendencia gringa, puertorriqueña, claro está, pero que tenía un impacto, una influencia importante en el mercado de los Estados Unidos. De hecho, vivía en los Estados Unidos. ¿Qué pasa con esta presentación de los Billboard? Creo que Billboard Awards, sí, de la entrega de los
American Music Awards de ese año 2005, porque hay que aclarar que esto fue en el 2005. Se está realizando, se está ejecutando y para sorpresa de todos, miren quién aparece acá. Sí, señor. Hoy está en desgracia, ¿no? Hoy está en una situación bastante complicada este hombre, pero en el 2005 era el dios. El dios del rap, el dios del hip hop, el dios de la música y el entretenimiento de los Estados Unidos, el señor P. Diddy, Puff Daddy, como lo habían conocido. Hoy es ¿cómo es? Combs, bueno, el último nombre que tuvo antes de caer preso. Pero aquí era P. Diddy, ya era P. Diddy, ya en los 90 había logrado una fama importantísima. Era un tipo considerado que todo lo que tocaba lo convertía en oro, así de sencillo. Claro, detrás de todo esto, ya hoy en día nos enteramos la cantidad de locuras y cosas que hacía en sus fiestas, ¿no? En su casa, donde estaba. Bueno, P. Diddy, no sé si esa noche se llevó a Daddy Yankee o se llevó a otro, a otras, a su fiesta, pero aparece en escena en la entrega de estos galardones y aparece cantando La Gasolina. Ese es P. Diddy junto a Daddy Yankee cantando La Gasolina. Le levantó la mano P. Diddy a Daddy Yankee. ¿Qué quería decir esto? Que lejos de desaparecer el reggaetón, Daddy Yankee estaba logrando un paso importantísimo que lo ponía por encima, 1, 2, 3 escalones por encima de cualquier otro colega suyo del género urbano. Daddy Yankee estaba abriéndole paso al reggaetón en el mercado de los Estados Unidos. Se finí. Arrivederci, hasta ahí llegó. Jaque mate, se acabó mi apuesta. Listo. No había logrado el reggaetón entrar en el mercado gringo. No había podido entrar al mercado de los Estados Unidos. Esta jugada, esta presentación de Daddy Yankee con La Gasolina y la aparición en sorpresa, que obviamente es algo producido, pero que sorprendió al público asistente y los que estamos viendo por televisión, yo recuerdo que lo estaba viendo por televisión, fue para el 2005, el señor Daddy Yankee cantando La Gasolina junto a P. Diddy. Ya lo que venía era coser y cantar, porque ya al entrar al mercado norteamericano le abrió paso a muchísimos artistas y le dijo a los gringos, mira lo que estamos escuchando los latinos, y al gringo le encantó. Al menos al grueso del gringo le encantó el reggaetón. Llegó para quedarse y se quedó y sigue contando y no creo que vaya a desaparecer. Eso pasó en 2005. Eso me hizo entender que había perdido mi apuesta y que era necesario cambiar porque lejos de desaparecer el reggaetón, se empezó a producir aún más reggaetón. Empezaron a surgir ese evento, ese momento histórico de P. Diddy junto a Daddy Yankee. Es fundamental, es clave porque es un punto de partida para el nacimiento y surgimiento de una cantidad de artistas increíbles. Unos mejores en mayor o menor medida que otros. Estudios importantes que empezaron a surgir con el estilo que quería bailar la gente de reggaetón. Y el reggaetón terminó ganando la batalla. Le ganó la batalla a Jairo Duarte. Y después de esa fecha, al darme cuenta de que estaba en peligro mi inversión, porque no había manera de que bailaran reggaetón, yo mismo despedí a los DJs electrónicos. Fue una noche que llegué y viendo el bar vacío le dije, mire muchachos, yo sé que ustedes no lo van a poner, pero necesito que pongan reggaetón. Todos se negaron, no, ¿cómo se te ocurre? No podemos, no va. Yo, perfecto, a mí sí no se me va a caer nada por ponerlo, así que ya no me sirven. Muchas gracias por todo. Pasen por su liquidación y hasta luego. Despedido, no podía tenerlos. Pero ¿quién iba a poner música? Recordé que de alguna manera he trabajado en radio y más o menos conozco la situación. Tenía un CD, de esos CD quemados que venden, con puras canciones éxitos de Daddy Yankee, donde estaba estas últimas que había presentado en los Estados Unidos, y con su permiso, después de prácticamente un año que no había sonado el reggaetón, Jairo Duarte, el mismo que había dicho que el reggaetón iba a morir, el mismo que había hecho esa apuesta, saludó a la gente, le dijo, espero que lo disfruten, y soné mi primer reggaetón, que si mal no estoy fue de Calle 13, Atrévete, fue ese el primer reggaetón. ¿Qué pasó con el bar? Igual cerró, ¿no? Un par de años después, duró 2 años más, recuperamos la asistencia de las mujeres que eran las que querían escuchar reggaetón, y yo me volví un experto DJ reggaetonero. Me sabía todos los intros, todas las cosas y las ponía porque era lo que la gente quería bailar. Efectivamente querían bailar. O sea, podían pasar horas bailando los mismos pasos. Yo feliz porque había venta y bueno, hasta el último día que tuve el bar abierto, que cuando ya decidió cerrarlo, el reggaetón formó parte de nuestro concepto musical. Ahí está lo que significa hacer apuestas de esas para las personas que me preguntan que si odio el reggaetón.
Ni siquiera por eso, donde me ganó una apuesta, donde me hizo perder dinero, sino que simplemente considero que hay que respetar un género que ha venido en crecimiento. Esa especie de línea de tiempo que les había dicho, es difícil para mí ubicar años exactos, pero sí recuerdo que hacia 1987, 88 no existía nada de esto. O sea, lo más atrevido que había era salsa erótica. Pero un buen día, si llega a nuestras vidas, unas canciones con un ritmo diferente, que era bailar 2 pasos hacia la izquierda, dar la vuelta, bailar 2 pasos hacia la derecha y regresarse haciendo lo mismo. Parecía una estupidez, parecía una tontería, hasta que tú mismo te ponías a bailar lo que conocimos en Venezuela como el meneíto o el general, que fue el primero en introducir estos ritmos musicales. Reggae, le decían en algunos casos, vamos a bailar reggae, pero no era reggae. No se le había puesto aún el nombre de reggaetón, pero sí se sabía que el meneíto, le decían así por la primera canción que pega el general con el tema de el meneíto, había llegado para quedarse. Fue amor a primera vista para los amantes del reggaetón, especialmente para las mujeres que les encanta bailar. Y con esos primeros pasos de reggaetón que estaban llegando a nuestras vidas, terminó de consolidarse y quedó para siempre pues, lo que estaban haciendo estos precursores, ¿no? En el caso del general, con el reggae, que era común ir a las discotecas y pasar media hora, 45 minutos, 1 hora, todas las personas yendo de izquierda a derecha, derecha a izquierda, en una fila, bailando estos ritmos que, como les dije, no estaban definidos aún, se les conocía, se les identificaba como reggae, supuestamente. Luego empiezan a haber evoluciones, ¿no? Del general, empiezan a surgir nuevos artistas, empiezan a llegar unas cosas que hasta el sol de hoy para mí siguen siendo extrañas, pero que la gente se enamoró y bailó rápidamente, que fueron Cuentos de la Cripta y The Noise. Venían de Panamá. Esto fue una locura también. Tenía estos ritmos que eran mucho más rápidos que el reggae o el meneíto del general. Y luego sí empiezan a surgir nuevos artistas, nuevas camadas de reggaetoneros, que empiezan a darle como un concepto mucho más pulido a esto, de los que ya le había mencionado anteriormente. Y el reggaetón se convirtió en un género, el género que conocemos hasta el sol de hoy, con fusiones con artistas de mayor grado o mayor reconocimiento. Cuando tú empiezas a escuchar a artistas tradicionales cantando reggaetón, tú dijiste, no, el reggaetón se quedó. O sea, si tú escuchas a Shakira, que venía de ser una artista pop respetada y se mete tan de frente con el reggaetón hasta el sol de hoy, que lejos de perjudicarla, la terminó llevando a la estratosfera. Oscar de León, para hablar de venezolanos, ¿no? También Olga Tañón, para hablar de otros artistas latinoamericanos. Si empezaste a escuchar a Ricky Martin, bueno, tantos artistas, incluso americanos, cantando reggaetón, tú dijiste, nada, es un género que se volvió muy comercial, genera mucho dinero y se quedó. El reggaetón se terminó quedando. La moraleja de esto es que cuando me preguntan si odio el reggaetón, siempre, de alguna manera, de una forma más resumida, lo que pasa es que quería contarlo en este episodio, entendí que no se debe hacer ese tipo de apuestas porque son bastante delicadas. Es importante, tiene mucha aceptación, llenan estadios, hacen superproducciones, mueven millones, miles de millones de dólares. Difícilmente pueda uno estar cazando apuestas o teniendo sentimientos extremos contra un género que, bueno, es muy comercial. De momento, pues seguimos disfrutando de lo que siempre les comento, de nuestro espacio, de nuestra música, que la atesoramos y esperamos se mantenga inmortal. Esa es la historia de la apuesta de aquel jovencito que en un momento determinado dijo que el reggaetón iba a morir y aún lo están esperando. Muchas gracias.